Y lo decíamos, muchas cosas que hablar, muchas cosas que contar de este pasado 26 de octubre. Diego de Limberger, muy buenas tardes, Radio Este saludamos, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Raúl? Gracias por llamar. Y la primera pregunta es, ¿se esperaba un triunfo en Libertad Avanza de esta forma, Diego? Buena pregunta, no, la verdad que no. Salvo alguna encuesta realmente muy loable, como la de CB de Cristian Mutier, el cordobés, en general se esperaba un resultado parejo entre todas las variantes del kirchnerismo y la Libertad Avanza, y digamos se esperaba que llegara hasta un 35, 36%. Es más, yo mismo había analizado hace días antes de la elección que el milagro hubiese sido llegar al 39, no al 40, porque el 39 es, si uno hace la proporción de, digamos, todo lo que ganaría, lo que ganaba contra la elección de octubre de 2023, que sacó un 30%, y todo lo que perdía contra el impresionante balotaje de noviembre de 2023, bueno, daba un 39%, que significaría una forma de decir, bueno, salió hecho, pero sacó ligeramente arriba del 40%. Eso, la verdad que no lo esperaba nadie, y lo que tampoco se esperaba era, bueno, en definitiva, el resultado que importa, y es que Milei ahora tiene supera cómodamente el mínimo indispensable para, digamos, colgarse del travesaño y poder defender sus vetos, evitar que el Congreso le gobierne por su cuenta, y por supuesto que obtiene posibilidades de defender sus decretos por más cuestionables que sean. Claro. Eso es impensado, era impensado hasta ayer, y pasó. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque claramente todavía está a mínimo 30 diputados o más de lograr su mayoría propia en el en la Cámara de Diputados, y le van a faltar unos 20 senadores, con lo cual va a seguir precisando hacer alianzas. Y la pregunta es, si ahora sí no logra lograr esas reformas estructurales que la Argentina precisa de suma urgencia, una reforma laboral, la reforma previsional, una reforma impositiva, por supuesto, y empezar, además de eso no se habla casi, empezar a cambiar la motosierra por el bisturí, para ir área por área a bajar el gasto público. Todo eso... Diego, el problema es qué versión de Milei vamos a conocer, porque hoy ya comenzó con el tema, el viernes era, el lunes comienzan los cambios, por ejemplo el gabinete. Hoy me voy a tomar el tiempo, porque hay una versión Milei post elección de Capital Federal, que era un teñito de rosa, todo de violeta, perdón, en el sentido de... Sí, claro. Después otra versión de Milei posterior a la elección de Buenos Aires, que de León pasó a ser gatito, y a partir de ahora, ¿qué versión? Porque hay cosas que sí le exigen, lo que, bueno, hay una gran discusión política, ¿quién maneja el país, Milei o Estados Unidos? Y porque se empezó a hablar seriamente del presupuesto cuando el Fondo Monetario sutilmente deslizó la frase, es necesario que Argentina tenga presupuesto. Ahí cambió el humor del oficialismo en presupuesto y comenzaron a trabajar un poco más seriamente. Y el otro es el hecho de la situación, tienen, digamos, una convivencia política. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales quieren asegurarse que, independientemente de Milei, se les pague, que es la cuestión de fondo. Sí, no solamente necesita una convivencia política para que se les pague, no solamente al fondo. No nos olvidemos que la gran mayoría
de los bonistas, y el grueso de la deuda son con bonistas particulares, privados, sí. privados, que son en buena par, no digo todo, en buena medida también argentinos, ¿no? Pero fundamentalmente esos consensos los precisa para poder hacer las reformas estructurales que quedaron pendientes, porque Milei tuvo 22, 23 meses de gestión en donde lo que pretendía hacer prácticamente no lo pudo hacer, es muy poco lo que pudo cambiar, porque tenía un Congreso que estaba dispuesto a apoyarlo, dispuesto a acompañarlo, y bueno, recordemos que Milei fue el que se tiró las toneladas de piedra, ¿no? A Mauricio Macri, cuando revalidó, incluso mejor que Milei, en el 2017 su mandato en las elecciones de medio término. Bueno, salió una protesta del kirchnerismo de la izquierda con la famosa 14 toneladas de piedra, sí. y Macri decidió congelarse y no hacer nada. Claro, como hizo las reformas estructurales, así le fue. También, Diego, hay una conferencia de prensa que fue lapidaria para Macri, la del 28 de diciembre, justamente del 17. Sí. Cuando al otro día automáticamente se fueron del país 30.000 millones de dólares. Hablamos la histórica conferencia de prensa de su mano derecha, digamos. Peña. De Sturzenegger. No, fue Peña. Fue Marco Peña, el que agarró el micrófono, desautorizó a Sturzenegger y le dijo que iban a bajar las tasas. Pero también, el problema fue también que a las 14 toneladas de piedra que vinieron a fin de año, no le opuso Macri en su momento la garra suficiente como para decir: tengo un mandato popular para hacer las reformas. Y yo creo que Milei, si ahora mañana el kirchnerismo fuera al Congreso a tirarle 28 toneladas de piedra, yo creo que hasta Milei, les hizo una canción, él agarró una canción de Sandro, que era dame fuego, la convirtió en tirapiedras, o sea, prácticamente se ríe de los tirapiedras. Esa es la pregunta también. ¿Tiene conciencia el presidente con respecto a la institucionalidad? Sí, no, y además, si tiene conciencia de que Milei a lo largo de estos 2 años las piedras se las tiró él mismo. Él cascoteó durante 2 años a sus aliados. El caso del PRO es realmente notable. Recordemos que hasta a Mauricio Macri, que digamos contribuyó significativamente a que llegara a ser presidente, lo humilló directamente, o sea, las cosas que les hizo a todos sus opositores, hasta lograr arrinconarlos enfrente de él y no lograr ninguna reforma. Daría la sensación, y tenemos que llevarnos por el discurso de anoche de Milei, de que algo habría entendido, porque por lo menos convocó al diálogo y convocó a lograr algún tipo de consenso. Pero yo no soy psicólogo, ¿no? Pero la personalidad es la personalidad. Hasta ahora lo que vimos es un Milei que destruye sus consensos y, bueno, como habíamos dicho, ¿no? Le faltan 20 senadores, 30 diputados. Y lo último, Diego, haciendo referencia a lo entendido como siempre, todo esto puede ser Milei porque no hay oposición. La oposición está diluida. Sí, claro. La gran diferencia entre Cristina y Kicillof lo llevó a lo que pasó. Los gobernadores de Provincia Unida tienen más problemas territoriales, llámese escasez de recursos, y muchos, entiende uno, pusieron el año 2027 antes que el 26 de octubre. Porque ahora barajar y ganar nuevo. Provincia Unida no llegó al 7%. La intención era llegar entre 10 y 12 para posicionarse. Sí, además es algo el caso de Valdés, con algunos resultados inesperadamente malos, ¿no? El de Schiaretti en Córdoba. ¿Inesperados o negociados? También esa es la pregunta. Bueno, Schiaretti en Córdoba perdiendo con un absolutamente ignoto Gonzalo Roca de la manera que perdió, creo que se destruyó el cordobesismo, ¿no? Y por otra parte también otro de los que
se lo veía como esperanza, como Nacho Torres en Chubut, saliendo tercero en su propia provincia. La vicegobernadora de Santa Fe, candidata del oficialismo, saliendo tercera. Y la verdad que fue un desastre. Acá en Capital, por ejemplo, si bien no teníamos provincias unidas, teníamos la opción, por ejemplo, de López Murphy con Potencia, que en las encuestas medía bien, estaba casi seguro entrando y estuvo lejísimos de entrar. Es una señal de que las terceras opciones, esos 10 puntos de abstencionismo que tuvimos comparado con la anterior elección de medio término de 2021, bueno, lamentablemente esos 10 puntos que podrían haber votado opciones intermedias se quedaron en sus casas. Tal cual. Diego, como siempre, un placer enorme hablar con vos. Gracias por atendernos. Gracias por llamar y un saludo, Corrientes. Muchísimas gracias. Hasta acá Diego Telimberger, quien es analista político, es el director y creador de la obra de Maquiavelo y es consultor de varios medios nacionales, entre ellos Infobae y Diario La Nación.